Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a retomar nuestras clases que les estoy dejando de esta manera grabadas, así que de manera asincrónica, porque por motivos de fuerza mayor no voy a poder estar con ustedes en vivo. Habíamos quedado había quedado pendiente elaborar un poco más con profundidad este tema del poder constituyente. Les voy a hacer algunos videos de entrega. En este caso vamos a ver de qué se trata el poder constituyente y sus características. Esto les refiero y les reitero que es muy importante porque estamos a puertas de posiblemente grandes discusiones sobre el cambio constitucional. Ya les había mencionado que dentro de la campaña política, esta última en la elección de este año 2021, en las elecciones generales, se ha puesto en tapete y en debate la necesidad de ejercer o de desarrollar un cambio constitucional. Entonces, es importante apreciar que este cambio constitucional no puede tratarse de una manera ligera. No es posible que se trate solamente de una propuesta de gobierno, porque no es una propuesta de gobierno que nace a partir de un solo poder del Estado, como es el poder ejecutivo. Es una idea que se debe ampliar, el debate requiere participación de toda una serie de actores políticos, por lo cual no forma parte solamente de un plan de gobierno. Pues, o sea, no puede venir un candidato a decir que quiere realizar un cambio de la Constitución, más allá de que diga que lo que va a promover es la formación de una asamblea constituyente. Habíamos hablado en la semana anterior que una asamblea constituyente es un mecanismo, es una forma de aprobación de una nueva constitución, pero que la actual constitución, la vigente de 1993, no lo establece de esa manera. No establece como un mecanismo de reforma constitucional, ni parcial, ni total, la existencia de una asamblea constituyente que se forme para lograr la aprobación de una nueva constitución, en este caso. No es una forma vigente, de acuerdo al texto constitucional de 1993. Entonces, el planteamiento que se ha hecho necesita ser analizado de manera muy responsable y meticulosa para saber de qué se tratan estos tipos de reforma constitucional, y para eso, por eso es que tenemos que retrotraernos precisamente a qué significa el poder constituyente. El poder constituyente, como les había referido antes, es un poder originario, tradicionalmente originario. El poder constituyente nace de la población, nace del pueblo. Ya les había mencionado en la sesión anterior que esto surge como una evolución para desterrar un sistema de gobierno monárquico, donde el rey era el único que tenía el poder, concentraba todas las facultades legislativas y hasta judiciales, además de las de gobierno propiamente, y que a raíz de las modificaciones y de la Revolución Francesa, del desarrollo de teorías liberales, especialmente con el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, con la idea de la separación de poderes de Montesquieu, se logra desarrollar estas ideas liberales en las cuales el pueblo de manera genérica, después hablaremos de que esas concepciones de pueblo han ido variando también con el tiempo. La idea era que el pueblo llegue a participar de manera directa a veces o indirecta, la mayor parte de las veces, en el ejercicio del poder. Entonces el poder, especialmente con la Revolución Francesa, más allá de lo que estableció Estados Unidos con su propio modelo de gobierno federativo o federal, el poder se detentó a partir de la dinámica, de la práctica, de las voces del pueblo,
pero a través de representantes. Esto se dio con los representantes llamados en los Estados Generales luego de la Revolución Francesa. Entonces, era el pueblo el que tenía que concentrar ese poder y delegar funciones sobre la base de institucionalidad constitucional para establecerse un gobierno republicano donde las instituciones estén sustentadas sobre la base de los derechos ciudadanos y del control del ejercicio del poder. Ese establecimiento de orden, del control del poder y del ejercicio de derechos ciudadanos se consolidó a partir de una voluntad del pueblo plasmada en este llamado poder constituyente, que se parece bastante a la idea inicial de Rousseau, que decía que se necesitaba un pacto o un contrato social. Entonces, es un poder originario nacido de la población, que de manera autónoma, es decir, desde el insumo básico de sus ideas, de su cultura, de sus costumbres y de su voluntad, determina la posibilidad de creación de una constitución y con ella establecer la defensa de los derechos de las personas, el orden y la jerarquización y adecuada estructuración de las instituciones políticas, la forma de gobierno, básicamente republicano, los parámetros de su economía, aunque eso fue desarrollado más especialmente a inicios del siglo XX, los mecanismos de control del poder y el camino de la modificación constitucional. Como parte de esto, la idea de que las constituciones nacieran de la voluntad popular a través de representación o a través de democracia directa, que es bastante difícil de lograr. La democracia directa es toda la población participa, debate, no solamente emite un voto, sino debate, propone, discute y aprueba. Muy difícil de lograr en poblaciones enormes, teniendo en cuenta sobre todo que en la Europa del siglo XVIII ya existía una importante cantidad de ciudadanos o de habitantes de los burgos, de las ciudades, que no podían tener participación de manera directa. Imposible, inmanejable el asunto. Entonces se trata siempre a través de la democracia indirecta, que es la representativa. Esta voluntad popular estableció estos tipos de parámetros de creación de las constituciones con los principales elementos que debía tener, lo que hemos mencionado: derecho de las personas, instituciones políticas, forma de gobierno, posteriormente parámetros de la vida económica, eso a partir del inicio del siglo XX, mecanismos de control del poder, esto sí fue originario de las revoluciones liberales de Estados Unidos y la Revolución Francesa, y el camino de modificación constitucional. Esto del camino de modificación constitucional no se aprecia en todas las constituciones. La idea de las constituciones es que nazcan para tener una permanencia importante en el tiempo. Las constituciones no debieron nacer para que tengan una vigencia de 5, 10, 15 años, 20 años. La idea era que permanecieran en el tiempo, y esto Estados Unidos lo practicó bastante bien, porque la Constitución norteamericana llevó sus cambios constitucionales a través solamente de enmiendas, no de reforma total de la Constitución. En el caso del Perú y en varios países latinoamericanos, descendientes y herederos de las guerras de la independencia y la corona española, surgen las constituciones a partir de crisis políticas. Las primeras constituciones en el Perú, especialmente las que no rigieron, como la de 1823, nacen del deseo liberal de establecer una carta fundamental para lograr gobernarnos de manera independiente a la corona española. Pero muchas de estas constituciones no llegaron a regir, se alternaron entre constituciones liberales, entre constituciones conservadoras, especialmente aquella que le dio poderes o que se creó para los poderes que había pedido también Bolívar,
para lograr la independencia y la consolidación de la independencia que se logró en 1824. Y después otras constituciones que fueron alternando, algunas con muy importante texto, donde se establecieron también varias ideas liberales. Después constituciones posteriores como las de 1833, la constitución de 1833, la de 1837, que fueron constituciones no nacidas para regir, porque nacen de crisis, pero en estas crisis terribles en las que el Perú se movía entre los generales victoriosos de las batallas de Junín y Ayacucho, y que después los apetitos personales fueron trayendo bastantes crisis políticas, sociales, y donde se tuvo un vaivén muy, muy importante de conocer, especialmente en esta etapa que se llamó el primer militarismo, ¿no? El primer militarismo en el Perú. Una de las constituciones, que fue una de las más elaboraditas al inicio de la vida republicana, de 1828, dejó una puerta abierta para la modificación constitucional. Esta fue una constitución que nació para que la chancaran después, porque dijo, cada 5 años se revisará su texto. Eso dejó una puerta abierta y aprovecharon esa puerta abierta para derogarla y después pasar a estas modificaciones constitucionales de los años 30 en el siglo XIX. Los años 30 con Gamarra, anteriormente con la constitución que se aprobó también para la Confederación Perú-Boliviana. Y después vienen las de los años 50, que rigieron un poco más, una de las constituciones que más rigió, de 1854, que rigió por mayor cantidad de tiempo hasta 1919, cuando llegó el gobierno del Oncenio de Leguía. Entonces, la idea de estas constituciones fue que permanecieran en el tiempo, pero hemos visto que hemos tenido varias reformas constitucionales de carácter total, y por supuesto a lo largo del tiempo también los textos que rigieron por algún tiempo tuvieron modificaciones, especialmente de las que conocemos ahora en el siglo XX, a partir de la Constitución de 1933, que recogió garantías personales para los ciudadanos, la revolucionaria Constitución de 1979, muy revolucionaria les digo, y después la Constitución de 1993, que aunque nació originariamente por una decisión autoritaria, aunque se llamó a elecciones para conformar un Congreso Constituyente Democrático, no nació de la voluntad popular necesariamente, o de las fuerzas políticas que buscaban un cambio constitucional, no nació de eso. Nació de la voluntad de un gobierno autogolpista de Fujimori, y después se legitimó. Fue usada a la medida del presidencialismo bastante duro y omnipotente del gobierno de Fujimori, pero que tuvo grandes instituciones muy importantes que se crearon, especialmente aquellas de defensa de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo. O sea, bastantes aportes muy interesantes que hasta ahora están rigiendo, y que bueno, el establecimiento de estos cambios constitucionales me parece que no deben socavar ni menoscabar estas instituciones que se han creado, que han sido muy importantes en el tiempo y que han servido especialmente para el control del poder. Es muy importante estas instituciones que sirven para el control del poder, como son la Defensoría del Pueblo, y después el establecimiento, con una modificación del Tribunal Constitucional, heredero del antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales, que en realidad no rigió, este Tribunal Constitucional, que también es importante como mecanismo de control del poder. Son órganos autónomamente constitucionales que no deben ser menoscabados si es que la población busca un cambio constitucional. Por eso es que es importante
que la población también sepa cuáles instituciones les sirven de soporte especialmente para la defensa de sus derechos y para el ejercicio adecuado, no tampoco omnívoro, del poder, porque el poder puede ser controlado y el poder viene de diversas partes. Se supone que existe en el Estado peruano todo un conjunto de mecanismos de funciones del poder político que tienen que ser controlados de manera equilibrada entre unos y otros. Eso en la realidad se ve que siempre no ha logrado detener las crisis, porque los conflictos siempre van a existir. Lo importante es que ante la existencia de crisis y conflictos existan mecanismos de soporte, de control del poder, esto que le llaman los especialistas un sistema de pesos y contrapesos. Es como una balanza, es una balanza bastante complicada porque se trata de varias instituciones que se controlan entre sí, pero que tienen que funcionar. Cuando hay un conflicto, tiene que funcionar este sistema de pesos y contrapesos. Por eso es importante que no se deje de lado estas instituciones importantes, garantes de la Constitución, como el Tribunal Constitucional, y garante de los derechos fundamentales de las personas, de los derechos humanos, como es la Defensoría del Pueblo. Esto es la idea del poder constituyente, entonces, la voluntad popular que se canaliza para llegar a un acuerdo, a un pacto social, a un contrato social, para que establezca estas condiciones básicas que debe tener un Estado a través de una Constitución que garantice la existencia de estas instituciones, de estos mecanismos de defensa y de las formas que debe haber para que esta Constitución sea dinámica, no rígida, y no se busque ir cambiándola en el tiempo a cada rato, que no es la idea. Vamos a ver que hay ciertas características del quiero mover un poquito esta camarita. A ver, vamos a ver si está por acá. Ya. Quiero revisar algunas de estas características. Voy a tratar de verificar. Allá. Voy a dejarles el material, pero son estas características importantes, son 7 que son de las más importantes, características de este poder constituyente. Normalmente se dice que es originario. Se dice que es originario porque se fundamenta directamente en la voluntad popular, o sea, nace de la voluntad popular. Ya les he dicho que antes, en el sistema monárquico, los derechos nacían de la voluntad del rey, porque se pensaba que el rey era directamente delegado por Dios. O sea, Dios le había dado el poder para regir con sabiduría los destinos de su pueblo. Esa era la idea del pensamiento monárquico. Cuando cambia esta idea hacia mecanismos de defensa liberales de las personas, para señalar que el poder en realidad viene del pueblo, porque es el pueblo el que debe, con la característica de igualdad, para decir que cada una de las personas no vale más ni menos. Esas eran las ideas liberales que también desarrolló Rousseau. Entonces, ese pueblo en conjunto genera voluntad popular. Entonces el nacimiento del poder constituyente nace originariamente de esa voluntad popular. No deriva de ninguna norma constitucional, ni de una ley, ni de un reglamento, ni de unas garantías que le da un soberano o un gobernante. No es una delegación que se le da al pueblo, por ejemplo, por una ley que da el presidente o el gobierno, una ley, o el Congreso. El Congreso da una ley y le dice, bueno, pues, pueblo, pronúnciate. Por ejemplo, se ha recogido una forma de participación popular como es el referéndum, que es la consulta. La consulta es solamente un mecanismo de participación.
Pero la idea de modificar la Constitución, de establecer las bases en las que debe estar el Estado, cómo debe ser el Estado, cómo debe organizarse, cómo deben reconocerse los derechos fundamentales, cómo deben defenderse los derechos fundamentales, cómo establecer las condiciones de los derechos políticos, de los derechos sociales, de la educación, de la salud, del goce de los beneficios de las riquezas naturales. Todo eso es parte fundamental de esa voluntad popular. En cambio, no nace de una norma constitucional, les decía, pero en cambio sí es el formador de todo el sistema normativo del ordenamiento jurídico del Estado. Sin embargo, hay que comentar que en nuestros países, en varios países del mundo, no somos los únicos, se ha establecido en varias veces, en varias oportunidades, que el nacimiento de una constitución se da a partir de un poder centralizado, no popular, con lo cual se le da al pueblo una herramienta, un instrumento constitucional y el pueblo lo acepta. A veces lo legitima, a veces no, lo deslegitima, pero viene de fuera del pueblo, o por lo menos de una entidad abstracta que no parte de la soberanía, de la voluntad popular. La idea en nuestros países es que esta voluntad popular se desarrolla a través de sus representantes. Sin embargo, nosotros en el Perú y en varios países del mundo estamos con una crisis de representatividad terrible. El Congreso de la República en el Perú, al menos en estos últimos 5 años, ha sido una de las instituciones más deslegitimadas que se tiene. ¿Por qué? Porque hay una crisis de representatividad. Porque en las crisis de representatividad pueden nacer a partir de representantes que no necesariamente salgan del seno de los insumos de la voluntad popular, porque la organización de los partidos políticos hemos visto que se trata en algunos casos de franquicias, pues, ¿no? Los partidos políticos no son organizaciones sólidas que tienen redes políticas, sociales consolidadas en cada una de las provincias, porque ni siquiera manejan un ideario político, unas metas claras para gobernar. Entonces son partidos que se forman a partir de pactos temporales muy superficiales y en algunos casos de tipo franquicia. ¿Qué es una franquicia? Hemos utilizado este término para ver que es un término comercial en el que una entidad, una empresa, tiene una forma de pensamiento, una forma de estrategia de negocio que le resulta muy bien, que es buena, que vende. Un nombre, una franquicia, con una marca, con un procedimiento de actividad comercial, estrategias comerciales, marketing, para vender cosas, bienes o servicios. Eso es una franquicia. Se maneja con ciertos parámetros de calidad, etc. Calidad, difusión, manejo de mercado, una imagen de marketing muy importante también, y procedimientos estandarizados de calidad que brinden un buen servicio o un buen producto. Eso que ya está probado en el mercado, eso se vende y le dicen a los aliados estratégicos que son los futuros franquiciados, les dicen, oiga, ¿te gusta mi modelo de negocio? Ya, este modelo de negocio funciona, porque tiene una estrategia, tiene un procedimiento, ya sabemos cómo funciona el negocio, qué cosa sirve, qué cosa no sirve. ¿Quieres mi modelo de negocio? Sí, me interesa. Muy bien. Yo te dejo mi modelo, te lo paso, te cedo mi modelo de negocio, puedes utilizar mi marca, puedes utilizar mi imagen, mis colores, mi forma de diseño de mi local, pero me tienes que pagar a mí, porque yo soy el dueño de lo que se llama en el mundo comercial el know-how, o sea, el saber cómo. Yo ya sé cómo se hacen las cosas. Entonces tú me compras mi idea de negocio,
Yo te ayudo, te asesoro, te hago consultorías, te encamino, pero bajo mis parámetros, y por eso me tienes que pagar. Además de pagarme, para que tú puedas hacer uso temporal de este modelo de negocio, incluyendo marcas, procedimientos y estándares de calidad, además de eso me tienes que dar parte de tus utilidades. Parte de lo que ganes me vas a dar a mí mensualmente, bimestralmente. Esa es una franquicia. Yo te vendo el negocio, yo te vendo la idea, la imagen. En algunos casos, así se han desarrollado los partidos políticos. Porque no se trata de organizaciones que puedan coincidir en un ideario político. No. Es una forma de vender, de hacer campaña, de hacer política, solamente para periodos electorales. Gobiernos regionales, gobiernos locales y también para elecciones generales. Para eso nomás, temporalmente. Te cedo el uso de mi logo, pero tú inviertes para tu campaña. Yo te puedo ayudar con el marketing, te tengo acá mis publicistas, te ayudamos con eso, a manejar eso, una imagen corporativa bonita para que vendas tu campaña también en tu región. Pero tienes que aportar para la campaña, tienes que aportar tanto localmente, organízate, como para el partido. Pues para el partido también tienes que venir y aportar. Entonces hay algunos partidos políticos que han usado esa estrategia. Entonces, ¿qué se tiene? Precariedad. Entonces, ¿a quién representan? No, pues no representan a gran parte de la población. No van a ser voz de la población. ¿Qué pasa luego? Llegan al Congreso, llegan a ejercer el poder y después tienen que escuchar. Y a veces al escuchar al pueblo, distorsionan lo que requiere el pueblo realmente. O por lo menos no saben canalizar la forma adecuada en que el pueblo pueda ser atendido en sus necesidades. ¿Y qué ocurre? Yo necesito votos, necesito crecer en legitimidad. ¿Qué hago? Busco medidas populistas que sí llamen la atención a la gente, y por eso es que salen leyes de muy mala calidad. Leyes que buscan satisfacer temporalmente ciertas necesidades, pero que no logran canalizar la mejor manera de establecer mecanismos de mejor atención para la población sobre la base de estos dos principios que debe tener la administración pública y que lo hemos desarrollado en semanas anteriores: el interés público y el bienestar general. Esas son dos cosas que se olvidan. Entonces se legisla solamente para ciertos sectores de manera temporal. ¿Para qué? Para conseguir votos. Y ahí, en tiempo de elecciones, es donde salen este tipo de normas que son bastante populistas, pero que muchas de ellas son dañinas. Ustedes han visto lo que ha ocurrido, por supuesto, con las leyes que han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque no se le ha dado el manejo adecuado. Hay una ley muy importante que sí me parece interesante, que es la ley de progresiva eliminación del CAS, que bueno, es un segundo intento para el traslado de los trabajadores CAS del Estado al régimen del 728. Eso lo vamos a ver con ustedes en el curso de legislación laboral cuando tengan oportunidad, si Dios quiere, de hacerlo. Pero se trata de leyes que a veces tienen que nacer con un estudio adecuado. Y estas crisis de representatividad, lamentablemente, generan este tipo de conductas en los representantes. Hay un divorcio entre lo que necesita o entre lo que quiere canalizar la población y lo que se hace efectivamente en las esferas del poder, en el Congreso de la República, porque a veces se aprecian también intereses que no son relacionados al interés público ni al bienestar general, no solamente de un grupo de personas, un pequeño grupo de personas sin miras del interés nacional. Entonces, el poder originario necesita esa capacidad de fomentar representación. Necesita eso porque es la población la que establece cómo voy a regularme
en la estructuración del Estado y sus instituciones. Por eso es originario, porque nace de la voluntad popular, o debiera nacer. También vemos que esta característica del poder constituyente es permanente. Y es permanente porque una vez que rige la Constitución, se aprueba una Constitución, no se agota, simplemente descansa. Bueno, descansa es un decir, porque las fuerzas políticas, los factores reales o formales del poder siempre están en movimiento. Pero una vez que se establece la Constitución, no quiere decir que muera el poder constituyente. No muere el poder constituyente. El poder constituyente se agazapa, descansa, revisa, observa y obviamente tiene que verse beneficiado por los parámetros constitucionales que ha promovido que se creen. Entonces, siempre va a estar ahí permanente el poder constituyente. La voluntad popular siempre está en constante movimiento, en dinámica, en cambio, por lo cual, cuando se aprueba una constitución, este poder constituyente no termina, al contrario, continúa, pero continúa para observar, para ser beneficiario de las facultades y de la forma de organización que se establece en la Constitución que está vigente. No se agota entonces con la puesta en vigencia de la Constitución. El hecho de que se promueve el cambio constitucional, se establezca una nueva constitución o una modificación, no quiere decir que ahí muera el poder constituyente. No muere el poder constituyente, sino solamente descansa, cesa. Cesan las actividades de los encargados de ejercer el poder constituyente, por ejemplo, cuando se eligen representantes ante la Asamblea Constituyente, cuando ésta existía en otros tiempos, pero este poder no desaparece, sino que retorna al pueblo, donde permanece ahí, en estado latente, a la espera de nuevas circunstancias sociopolíticas que le obliguen a activarse nuevamente. Hay un cambio constitucional que se ha realizado en Chile. Bueno, ahora en este mes de mayo van a ir a elecciones precisamente para eso. Tuvieron que suspender las elecciones por un tiempo por la pandemia, pero esto no lo había hecho Chile desde 1978, sí, 1978 más o menos, que Chile no había hecho un cambio constitucional. O sea, ha durado bastante la Constitución. Entonces, una vez que se evidencien factores o circunstancias nuevas que obliguen a estos cambios constitucionales, se vuelve a activar de manera más dinámica el poder constituyente. También, si tenemos que se encuentra legitimado en la voluntad popular el poder constituyente, es evidente que no puede ser dividido, pues no puede ser dividido en partes. No puede ser poder constituyente, no sé, pues de un cierto sector de la población, de los sectores socioeconómicos A y B. Ahí tienen un poder constituyente, el C y D otro poder constituyente y el E otro poder constituyente. No se basa en esa diferenciación. El poder constituyente siempre es único, tiene que ser de naturaleza universal. Universal le llamamos a toda la población encargada de participar en el ejercicio de sus derechos políticos a través del cambio constitucional, de la consulta que se le haga a la población. Entonces ese poder constituyente es uno e indivisible. La voluntad del pueblo es una sola. La suma de diversas posiciones, siempre con criterio y tolerancia por supuesto, la suma de diversas posiciones tiene que dar un resultado. Ese resultado es el que se aprecia como voluntad única del pueblo, y por eso se juega la regla de las mayorías. Las mayorías, en esta suma y resta de posiciones políticas, al final dará como resultado una sola voluntad popular que se contabiliza. Se tiene que contabilizar a través de esta regla de las mayorías. La decisión de designar representantes y de aprobar una constitución se deben producir a partir de esa decisión única e indivisible. Es verdad que a veces el ejercicio del poder constituyente se da a través de un organismo colegiado, por eso es que
vamos a ver en las siguientes diapositivas en las constituciones peruanas a través de qué órganos se ha canalizado esta voluntad popular, sea a través de Asamblea Constituyente, Convención Nacional, Convención Constituyente, Asamblea, a través de congresos constituyentes o a través del referéndum, que es otro mecanismo también de aprobación. Esa pluralidad de individuos está reunida con un solo fin y por muy diversas que sean las posiciones de cada uno de ellos, finalmente hay un consenso basado en la regla de mayorías o a tomar acuerdos por mayorías. No olvidemos que estos integran una unidad orgánica. Entonces, o hay consenso, o cuando no hay consenso, pues acuerdo por mayorías. Entonces, no olvidemos que todos estos integran una sola unidad orgánica, más allá de las diferencias, como ocurre en nuestro país, que trata de que contiene y alberga a diversas naciones. Entonces, todas estas diversas naciones se consolidan en una sola voluntad popular. Si es que se dividieran estas posiciones, o sea, si se dividiera el poder constituyente, como les he explicado, un poder constituyente para los sectores A, B, otro para el C, D, otro para el E, se desnaturalizaría su función y perderían las facultades para los que fueron elegidos. Por eso tiene que ser único. Otra característica, debiera ser eficaz, porque las normas que produce tienen la virtud de ser obligatorias. Una cosa es que sea eficaz y otra cosa es que a veces se deslegitime en el tiempo la norma o la constitución. Hay veces en que se deslegitima esas normas que se han aprobado constitucionalmente, pero son obligatorias, o sea, tiene que cumplirse, porque para eso se han elaborado estos textos constitucionales, así como las leyes, que son normas de rango inferior a la Constitución. La Constitución también es una norma, y si es una norma tiene que cumplirse. Les había explicado, bueno, a ustedes no les he explicado, les expliqué a otro de vuestros compañeros, pero cuando hablábamos los tipos de normas de comportamiento. En los tipos de normas de comportamiento, las normas jurídicas, te gusten o no, se tienen que cumplir porque son obligatorias. Es más, tan obligatorias son que aunque ni las conozcas en su texto, en su contenido, estás obligado a acatarlas. Por eso es que estas normas tienen vigencia a partir de su publicación. Y se entiende que a partir de su publicación, tú tienes que acatarlas sí o sí. Así no entiendas su contenido. Esa es la obligatoriedad. Y la Constitución es una norma obligatoria desde su aprobación. Por eso es que se dice que es eficaz. De ahí a que se deslegitime, ese es otro tema. Esos son temas que lo estudian bastante los sociólogos, los politólogos y también los constitucionalistas. Pero sí, hay normas que se deslegitiman porque dicen, ¿yo cómo voy a cumplir una norma como esta? No puede ser. Una de las normas o dos de las normas que se han deslegitimado, en parte de la población, hay gente que está apoyando, por supuesto, ese tipo de normas, en las crisis políticas que vivimos en el año 2018, perdón, en 2019 y en el año 2020. ¿Es legítima la norma que está en la Constitución que busque disolver el Congreso? ¿En qué casos se puede disolver el Congreso? Acuérdense que esto tuvo debate en el Tribunal Constitucional cuando el expresidente Vizcarra disolvió el Congreso por una cuestión de confianza que hizo sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, y que por la ausencia de debate en el pedido que se hizo, porque después se le dio la posibilidad de darle la cuestión de confianza, pero ya una vez que en un inicio se había elegido al tribunal, al uno, por lo menos a uno de los miembros del Tribunal Constitucional, que no entró en funciones nunca, pero esa norma que está en la Constitución de disolver el Congreso, ¿se legitimó o no se legitimó? Eso fue dado por un movimiento importante en la que participó Partido Cambio 90, por la
Constitución de 1993. Así se diseñó la Constitución. Y los especialistas dijeron, no, esta es una Constitución hecha a la medida de Alberto Fujimori. Claro, porque era una posibilidad de que Alberto Fujimori en cualquier momento disolviera el Congreso, cuando le censuraran o no le dieran la confianza a dos consejos de ministros. Eso no existía cuando Fujimori entró al poder. Por eso es que cuando Fujimori disolvió el Senado y la Cámara de Diputados en 1992, 5 de abril, esa norma no existía en la Constitución. Por eso es que se le llamó autogolpe, porque al no estar en la Constitución, en infracción a la Constitución, disolvió el Congreso. Al Parlamento en general, ¿no? A la Cámara de Senadores y a la de Diputados. Cuando se dio la nueva Constitución del 93, se estableció esa norma, esa posibilidad de que el presidente disolviera el Congreso en ciertas circunstancias. Esa norma la utilizó el expresidente Vizcarra para disolver el Congreso. Y después el Partido Fuerza Popular, heredero en gran medida de los parámetros del fujimorismo de los años 90, cuestionó esa situación. Pero eso es a veces cuando uno establece normas para beneficio personal, es posible que le caiga encima a la persona. Eso se llama karma, ¿no? Ustedes han visto lo que significa karma. Son aquellas cosas que nos pasan, que nos ocurren por propia decisión nuestra. Nosotros decidimos y las consecuencias las afrontamos sin saber que después pasarán en contra de nosotros. Bueno, eso ocurrió. Eso es una norma que cierto sector de especialmente estos partidos que tenían representantes en el Congreso disuelto, deslegitimaron. Y hay parte de la población que dice que no, esa norma no debe ir, esa norma es inconstitucional o no está de acuerdo a los parámetros de la democracia, lo del equilibrio de poderes, es una mala norma. Bueno, es una norma que la dio el Congreso Constituyente Democrático, que nosotros la aprobamos mediante referéndum, y después, por supuesto, se pone en cuestión este tipo de normas cuando las tenemos que utilizar. La otra norma que se puso en cuestión es la facultad del Congreso de vacar al presidente de la República por incapacidad moral permanente. Esta también fue una norma controversial, hasta ahora una norma controversial, porque de hecho el Tribunal Constitucional, cuando el caso llegó a su fuero, el Poder Ejecutivo, cuando fue vacado el presidente Vizcarra por incapacidad moral, cuando pretendió vacarse cuando se le vacó al presidente Vizcarra por incapacidad moral, el Tribunal Constitucional no quiso pronunciarse sobre si era conveniente o no era conveniente, políticamente correcto, constitucional, respetando el equilibrio de poderes, el texto de la Constitución, la naturaleza de esa norma, etc. Los especialistas decían que esa norma de la vacancia por incapacidad moral debía referirse de manera objetiva a la incapacidad psíquica, en paralelo o complementada a la incapacidad física. Si el presidente tenía una incapacidad física que le impedía ejercer la función, debía vacarse, porque era imposible que ejerciera la función de la primera magistratura del Estado. Por ende, la incapacidad mental también era parte de esa naturaleza originaria de la vacancia, la incapacidad psíquica. Sin embargo, ustedes saben que lo moral, ahora, como acepción actual, significa el comportamiento ético. Entonces, quiere decir que el carácter que quisieron darle los que elaboraron el texto de la Constitución, que después nosotros el año 93 aprobamos por referéndum, estábamos de acuerdo en que una persona, un presidente de la República, con cuestionamiento de su conducta ética, debía ser vacado, pero no solamente de su conducta ética eventual, sino
argumentando que esa incapacidad en su conducta ética o moral era permanente. Y si les pregunto a ustedes, ¿a quién se le podría imputar una incapacidad ética permanente? Quiere decir que nunca va a cambiar esa persona siempre va a mantener una incapacidad porque no entiende la falta de ética en sus actos. Comete actos y por ende esos actos que son inmorales o con ausencia de ética los va a cometer siempre. ¿Cómo es posible que se pueda discutir su capacidad de desarrollo de conductas sobre la base de la moralidad, diciéndole que jamás va a poder resarcirse o corregirse o cambiar de conducta en el tema moral? Si ustedes están diciendo que ese señor permanentemente va a ser así, como se dice de gallina que come huevos, ¿no? Le están dando aunque le quemen el pico, le están dando la idea a la persona de que jamás va a cambiar. Y el término de incumplimiento de normas éticas o morales también tiene que evaluarse sobre qué tipo de normas éticas o morales. Por ejemplo, una sanción moral o ética. Tenemos a una persona, normalmente las personas caminan por las calles y encuentran a un mendigo. En algunos casos el parámetro moral, el parámetro del comportamiento de la persona es, no, hay que apoyar al que no tiene. Ese es un parámetro ético, sobre la base de normas morales. Yo le doy dinero a este señor mendigo porque quiero apoyar a la persona que no tiene posibilidades, una persona indigente. ¿Qué pasa si eso, como conducta moral general, no la hace un funcionario público? Pasa por un lado de un mendigo y no le da una moneda. Sería cuestionable desde el punto de vista ético o moral que esa persona deba ser vacado en su función de presidente de la República por ese hecho que nosotros lo juzgamos como inmoral o antiético, y que esa misma conducta es permanente porque siempre va a ser así. Este señor siempre va a actuar de esa manera. Esa no fue la idea de esa norma constitucional, pero los que elaboraron la Constitución defienden ese texto y dicen no, se estableció para que los funcionarios públicos, en este caso el presidente de la República, pueda ser vacado porque a la luz de los hechos se le considere como alguien incapaz de llevar las riendas del Estado por su conducta inmoral. Alejandro Toledo reconoció a su hija Saraí, esto fue público, ¿no? Reconoció a su hija Saraí, después la reconoció, pero tuvo un problema antes, porque negaba la existencia de que tenía una hija. Mintió, conducta inmoral. Lo consideramos una conducta inmoral, la sociedad peruana lo considera una conducta inmoral. ¿Se le vacó por ese motivo? No, porque la idea no es buscar estabilidad en la función pública, inestabilidad en la función pública. Ese término de incapacidad moral permanente alude o aludió a textos constitucionales anteriores que hablaban de la moralidad como la psiquis, el pensamiento psíquico. Esa persona era incapaz moral, se decía, porque ha perdido la razón. Psicológicamente no está preparado para ejercer la función pública. Para eso se creó esa norma. En la Constitución del 93 no se hizo una discusión de ese tipo. Y bueno, se fue utilizada para sancionar a alguien, sí. También se le vino en contra también la idea del fujimorismo de plantear este tipo de normas para declarar su incapacidad. Y a Fujimori también lo declararon incapaz moralmente. En parte por por la renuncia que había hecho en incumplimiento de normas del Congreso, su renuncia que la hizo sin haber
solicitaba permiso para ausentarse por más tiempo del que le habían dado autorización para una cumbre en Asia, para después irse a Japón y renunciar ahí por fax. Entonces dijeron, no, este señor incapaz moral porque no puede realizar, no puede hacer ejercicio de ese tipo de conductas, demostrando evidentemente su incapacidad para asumir el cargo por lo que se le ha elegido. Entonces lo declararon incapaz moralmente. Además de otro tipo de infracciones a la Constitución, ¿no? Precisamente por los que están establecidos en ese mismo artículo de la Constitución. Que también fue utilizado. Y también se dice que este tipo de normas fue mal utilizado. Entonces, por un lado existe también personas que dicen que este tipo de norma se deslegitima. Es vigente y la interpretación también nos lleva a bastantes dudas, pero con el tiempo también se deslegitima. Sin embargo, al estar escritas, al estar publicadas, al ser normas vigentes, son eficaces porque son obligatorias, tienen que cumplirse. La otra característica de que ese poder constituyente es intransferible. Intransferible quiere decir que pertenece al pueblo y no puede dejarle a otro sin su autorización. Lo que hace el pueblo es delegar funciones constituyentes a través de asambleas o a través del Congreso de la República, y el Congreso de la República, al aprobar, el pueblo es consultado mediante referéndum. Entonces, el pueblo debe ejercer esta capacidad, aunque delegue a otros, pero con su autorización. Puede ejercerlo válidamente también. Los legisladores constituyentes elegidos por el pueblo son solamente encargados temporales. Cuando existieron las asambleas constituyentes, esas asambleas no se dedicaban a hacer leyes, no era un congreso legislativo ordinario, solamente la delegación era para que elaboren el texto de la Constitución, se apruebe y se someta a referéndum, o sea aprobado en el seno de la misma Asamblea Constituyente. Entonces, solamente ejercen por cierto tiempo, no van a quedarse 5 años. Estas asambleas constituyentes, convenciones nacionales, congresos constituyentes, no se eligen para que se queden 5 años como un congreso de la República común y corriente en el caso peruano. No, es muy temporal. Solamente se les unge con la representación del pueblo como creador de esta facultad, y una vez que termina su función de elaborar la Constitución y aprobarla, también vuelven a ser ciudadanos individuales, personas naturales sin ninguna prerrogativa especial. Los congresos, asambleas constituyentes, en el caso que el Perú vuelva a ese tipo de mecanismo de asamblea constituyente, no son representantes de 5 años. Son temporales y únicamente delegados en funciones para elaborar y aprobar una constitución. Cuando el Perú elaboró y aprobó su constitución de 1979, la anterior a esta vigente, se eligió una asamblea constituyente y después que se aprobó la constitución se llamó a elecciones generales, posteriormente ganó Fernando Belaúnde y se eligió un Senado y una Cámara de Diputados distinta. Otro tipo de representación. Y a ellos sí les tocó legislar, representar y hacer control político también. Distinto al Congreso o a la Asamblea Constituyente de 1978. El poder constituyente es inalienable. Al ser intransferible, obviamente también es inalienable porque no lo puede entregar, no puede deshacerse de él el poder constituyente del pueblo. El poder constituyente, por su propia naturaleza extrapatrimonial, no puede ser objeto de transferencia temporal o perpetua con nadie. Y también es imprescriptible porque el paso del tiempo no lo inactiva. La prescripción es que el paso del tiempo desactiva una institución. En el caso del poder constituyente, el tiempo no le puede hacer daño. No importa el tiempo que pase, esa facultad continúa vigente.
Vamos a continuar con esta parte. A ver. Esta última diapositiva que vamos a ver, vamos a cortar un rato esta transmisión, vamos a hacer otro video relacionado precisamente a lo que habíamos conversado, de qué manera la Constitución del 1993 está vigente nuestra, de qué manera esta Constitución puede modificarse y cambiarse, cuál es su mecanismo. Por eso que les decía, no, uno no puede venir como candidato a decir, vamos a cambiar la Constitución, ya, de frente, Asamblea Constituyente, listo, se acabó. Vamos a ver que esta Constitución no lo permite. La única forma que se haga un cambio constitucional con una Asamblea Constituyente es que se modifique la Constitución en un artículo específico, que lo vamos a ver ahora, es el artículo 206. Eso tendría que modificarse a través del Congreso, iniciativa legislativa de los que están facultados para ello, como el presidente de la República, defensor del pueblo, la población también con un número de firmas, 0.3%, eso lo vamos a ver ahora. Pero esa sería la forma primigenia para que, si tú quieres asamblea constituyente, hay que modificar la constitución que permita la creación de una asamblea constituyente para modificar la constitución. La actual constitución, el artículo 206, no lo permite así. Vamos a terminar con este cuadrito, antes de pasar a ese otro tema, porque vamos a ver algunos tipos de constitución que existen en el mundo, ¿no? Clasificación clásica, ¿no? Dentro de la clasificación clásica que está acá en naranja, la clasificación clásica, esta de acá, es que hay constituciones escritas y constituciones no escritas. Escritas como las que tenemos, la que tiene Estados Unidos, y no escritas, aunque no es tan... La Constitución del Reino Unido, donde tiene un amplio desarrollo histórico, porque en Inglaterra se dio la que se llamó la primera, la Carta Magna, ¿no? La Carta Magna era una carta de derechos de los burgueses y aristócratas que buscaban limitar el poder del rey Juan sin tierra en Inglaterra. Entonces lo obligaron a firmar una Carta Magna en 1215. Sin embargo, esa carta no rigió después porque ya con el tiempo, en la evolución histórica, Inglaterra lo que en realidad tiene es que tiene una serie de normas constitucionales que no están escritas como nosotros en un texto único. No tienen un código, no tienen un texto, no tienen una carta, una constitución escrita. Tienen normas constitucionales que están basadas en leyes desperdigadas, inorgánicas, o sea, bastante separadas, no recogidas en un solo cuerpo, en un solo texto, en un solo libro, no están recogidas así, y las decisiones de los jueces. Por eso es que las decisiones de los jueces, la costumbre y algunas leyes que están por ahí dando vueltas, que las utilizan en ciertas circunstancias, esas son sus normas constitucionales. Por eso se dice que el Reino Unido no tiene una constitución escrita, no la tiene en un solo libro, la tiene desperdigada y también utiliza otras fuentes de desarrollo constitucional como son las decisiones de los jueces y la costumbre. Eso es lo que usan nuestros amigos ingleses. Tenemos también esa es la clasificación clásica, escrita o no escrita. Según su forma de modificación, las constituciones también tienen sus tipos. Tiene un tipo de reforma flexible. Hay constituciones que son fácilmente cambiables. Por ejemplo, habrá algunos países en los que para hacer una modificación constitucional, imaginemos, solamente se tiene que aprobar por el Congreso
con un número mínimo de votos, ¿no? Mayoría simple. Si son, en el caso peruano, si son 130 congresistas, quiere decir que 66 congresistas con 66 votos puede cambiarse la Constitución. Suficiente. No basta, no requiere nada más. 66 votos, ya está, cambiar la Constitución. Borroncito, ¿no? Y luego modificamos el texto, ya está. Como esa no es la idea de las constituciones, les decía, existen parámetros para evitar que las constituciones sean modificadas tan rápidamente, porque se supone que se tratan de textos que van a regir por un largo tiempo para la vida del país. Porque si se paran cambiando a gusto de los gobernantes o de los representantes del Congreso de turno, pueden hacer lo que quieren, pues. ¿Qué tal si en algún momento dice, bueno, vamos a modificar la Constitución porque no nos parece que exista en el Perú el sueldo mínimo? El sueldo mínimo vital en el Perú es 930, ¿no? Eso no lo dice la Constitución, pero lo único que dice la Constitución es el trabajador debe recibir un sueldo suficiente que le procure para él y su familia el sustento. Eso más o menos es lo que dice la Constitución. Entonces se ha reglamentado a través de un decreto supremo esa norma para establecer un sueldo, una remuneración mínima vital que cada cierto tiempo se para cambiando. ¿Qué tal si un congresista dice, señor, ¿sabe qué? Que no exista sueldo mínimo, entonces hay que decir el sueldo del trabajador que esté de acuerdo a las reglas del mercado y no necesariamente que tenga un tope mínimo, que no tenga un tope mínimo, reglas del mercado. Si tú te paga, el empleador te paga 30 soles al mes, piña, ese es el sueldo que da el mercado, 30 soles. Si te pagan 1000 soles por el mismo trabajo, piña el que no recibe, ¿no? Ganancioso el que recibe 1000 soles por sueldo, para el mismo trabajo. No hay necesidad, entonces se cambia esa norma facilito y recorta derechos a los trabajadores. Entonces, imagínense si así pasara, que sea tan flexible que bastara una votación mínima para que sea cambiada la Constitución. Es posible que existan países donde tengan constituciones flexibles, muy flexibles, que se cambian rápidamente. Constituciones semirrígidas. Las constituciones semirrígidas son aquellas que para cambiarse necesitan ciertos requisitos que no deben ser obviados. En el caso del Perú es una constitución que podría decirse semirrígida, aunque es bastante sencillo lograr ciertos consensos para modificaciones constitucionales. En algunos casos es bueno, especialmente cuando se trata de modificaciones que vayan a la vanguardia, sean progresistas, para lograr cambios constitucionales que mejoren la vida de las personas y especialmente que traten de limitar cierto tipo de poderes y cuando trate de buscar la mayor participación de la gente en la vida política. Entonces, para esos temas es importante. Entonces, es necesario que se pongan parámetros para saber que en qué casos debe establecerse cambios flexibles y en qué casos no. De hecho, la Constitución de nuestro país establece que cuando se trate de cambios constitucionales relacionados a los derechos humanos, no es posible cambiarlos, por ejemplo, mediante referéndum. Para limitar derechos humanos no se puede hacer ese tipo de modificaciones. Imposible, porque los derechos humanos más bien tienen que crecer, no tienen que retroceder. Entonces no se puede limitar derechos fundamentales a partir de modificaciones a la Constitución que vayan en contra especialmente de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso no se puede hacer. Entonces, para cierto tipo de modificaciones hay restricciones, como establece la del 93. Para otro tipo de modificaciones se puede hacer. A esas se les llama semirrígidas. Semirrígidas. Para algunos casos funciona, para otros casos pone más cortapisas, más parámetros, más barreras, porque especialmente en materia de derechos humanos no se puede reducir, no se puede disminuir ni limitar
los derechos fundamentales. Y también existen las constituciones rígidas o pétreas, esas no se pueden cambiar para nada, esas no se cambian. Lo que existe en algunos países es que esas constituciones no permiten el cambio, pero lo que sí hay es interpretación constitucional. ¿Quiénes lo hacen? Los jueces. Los jueces interpretan la Constitución no cambiándola, sino dándole un mejor contenido, un mejor alcance, un estudio de eficacia de la Constitución para que sirva pues a la gente, porque si no sería un problema también. Acá en verde, chicos, está la Constitución según su origen, o sea, desde dónde nace. Hay constituciones otorgadas. Dentro de las constituciones otorgadas les quiero hablar de un caso que no es propiamente una constitución aprobada para el Perú, pero que sí sirvió por lo menos para dar algún contenido a los cambios revolucionarios de la independencia, que fue la Constitución de Cádiz de 1812. Esa constitución, si entraba a regir en el Perú, hubiera sido una constitución otorgada, porque se aprobó en Cádiz, en España, y se juramentó, me parece que en Huancayo, ¿sí? Por eso es la Plaza de la Constitución, hay una Plaza de la Constitución en Huancayo, se juramentó en Huancayo esa Constitución de Cádiz, pero nunca entró a regir. Si esa Constitución de 1812 hubiera entrado a regir en el Perú, se hubiera llamado una Constitución otorgada, es decir, viene de fuera y la asumimos, la legitimamos y la aprobamos. Constituciones impuestas, como la Constitución de Bolívar, en parte como la Constitución de Fujimori, en parte fue impuesta, fue no impuesta en el sentido de aprobarla y a rajatabla aprobarla, porque hubo un referéndum, pero fue impuesta porque no nació, yo lo digo, le llamo impuesta porque no nació del seno popular, nació de una crisis y nació del ejercicio del poder después de un autogolpe. Por eso es que se trata de impuesta. El hecho de que la hayamos aprobado en un referéndum legitima el texto constitucional, pero no debe dejarse de lado que la iniciativa de esa constitución o de ese cambio constitucional no vino de la población. No vino de la población. Claro, se buscó legitimar esa idea porque se hizo una encuesta popular, informal, a través de los medios de comunicación, para Fujimori señalar que el pueblo estaba de acuerdo con cerrar el parlamento, ¿no? Porque en el imaginario popular y en el discurso de Fujimori se decía, este parlamento que no deja trabajar, parlamento obstruccionista. No sé si le recuerda algún caso nuevo acá, Fujimori quejándose de obstruccionismo, mire. Entonces, obstruccionista, no busca los cambios del pueblo, los cambios que necesita el pueblo. Bueno, estábamos también pasando una crisis terrible porque el terrorismo había entrado ya a la capital, había cercado y empezó a actuar en la capital también, y se pensaba que podía llegar a la meta que tenía Sendero Luminoso de tomar el poder, ¿no? De llegar a tomar el poder y destruir el estado anacrónico, que decía, ¿no? Es una época de crisis, entonces fácilmente el imaginario popular logró establecer y coincidir en que el Congreso era obstruccionista, entonces se buscó legitimar ese asunto. Pero fue a raíz de esta crisis que les menciono, crisis política, inflación terrible, bueno, aunque el año 90 Fujimori entró con el Fujishock, que dijo que no lo iba a aplicar, eso le llegó a dar a él legitimidad, porque el Fujishock tuvo una actuación de ráfaga, pero que aparentemente logró nivelar la canasta de precios al consumidor, que en algún momento se elevó. Estuvimos, creo que un mes estuvimos con problemas de liquidez de dinero, pues no podíamos comprar casi nada, no se podía comprar casi nada por la inflación que hubo, y después, bueno, se estabilizó ese asunto, pero la crisis política continuó y había también crisis social. Entonces, ese cambio constitucional fue
en medio de una crisis terrible, política, económica, y que se buscó legitimar a través de un referéndum. Pero qué duda cabe que el origen, el deseo de ese cambio constitucional no fue de la población. A la población le dieron, oye, elige, ¿sabes qué? He hecho un autogolpe, vamos a llamar a elecciones para un congreso, una nueva constitución, nuevo cambio. Ya. Se hizo la elección, se aprobó, referéndum y se legitimó con el tiempo. Pero fue nacida a través de una imposición aprovechando precisamente esta crisis, ¿no? La crisis política, económica y social. Constituciones pactadas que nacen a partir de lo que ha desarrollado lo que les llamé, ¿no? De lo que les mencioné, de Rousseau. Pactadas, contrato social, acuerdos, ¿no? Convenciones a través de ese pacto social. La Constitución de 1979 en el Perú fue dentro del siglo XX una de las más acordadas, más pactadas, más legitimadas socialmente, pero especialmente por la participación de los partidos que llegaron a tener protagonismo luego del golpe de Velasco. Luego del golpe de Velasco, después de haber quebrado el régimen democrático de Belaúnde, el gobierno democrático de Belaúnde, primer gobierno, se llamó elecciones y aquellos partidos que fueron afectados por el autoritarismo de Velasco no llegaron a participar, pero participaron otros partidos que dijeron tenemos que aprovechar estos nuevos aires en el desarrollo de nuestro país y bueno, participó el APRA, participó el PPC, que fueron los que llegaron a tener bastante legitimidad en el debate constitucional, la Izquierda Unida, el Frenatraca, el partido llamado Unidad Democrático Popular de Hugo Blanco, que fue revolucionario de los años 60. Entonces tuvo cierta legitimidad y fue más o menos de base un tanto amplia. Obviamente ha habido otros sectores sociales que no llegaron a participar. Estos sectores sociales, por supuesto, a partir de los partidos políticos que existían, no llegaron a participar. No participó, por ejemplo, Acción Popular, no participó, ¿no? Hubo otros que tampoco lo hicieron. Hubo partidos de izquierda que sí participaron, de centro o centro derecha, como el PPC y el APRA, que en ese tiempo, bueno, estaba desarrollándose como un partido no socialista, porque había variado el discurso un poco ahí en la torre, pero era un partido de centro, más o menos, ¿no? Inició como un partido de izquierda, pero después buscó otro tipo de coaliciones y también cambió un poco el discurso del Partido Aprista. Y también existen, según su origen, las constituciones aprobadas por voluntad de la soberanía popular. Constituciones aprobadas por voluntad de la soberanía popular. Es decir, el referéndum. Constituciones aprobadas por referéndum, como la de 1993. Ese referéndum fue apretadísimo. Se le pregunta al elector, ¿usted aprueba la Constitución de 1993? Sí, no. Es la única pregunta. Sí, ganó por mayoría, un pequeño margen, muy pequeño margen. Acordémonos que cuando se gana con pequeños márgenes se busca a veces deslegitimar el proceso, señalando que hubo fraude. No se puede decir nada ahora porque ha pasado el tiempo y en ese tiempo también, en el año 93, los mecanismos de control, no había mecanismos de control informáticos como lo hay ahora, entonces eran bastante precarios, pero bueno, al final, como les digo, se legitimó, ¿no? Se legitimó con el tiempo, pero fue un referéndum el que aprobó. Por su vigencia, eso es lo que va a hacer también Chile. Chile va a llamar a una modificación constitucional y se va a aprobar vía referéndum. Por su vigencia, normativas, nominales y semánticas. Normativas son aquellas que se aprueban y rigen
rigen porque tienen en el tiempo una vigencia. Hay varias constituciones en el Perú como aquellas, como la de 1828, la de 1855-56, como la Constitución de 1933, como la Constitución de 1979 y esta de 1993. Normativas, o sea, rigieron en el tiempo. Nominales les llaman solo de nombre nada más. Nunca llegaron a regir. Hay varias en el Perú que nunca llegaron a regir, como la de 1823, jamás rigió. Era una constitución con aparentemente varias virtudes, nunca rigió. Y las constituciones semánticas, que están ahí escrititas bien bonitas, pero no se cumplen. Semánticas, solamente palabras. Hay constituciones que sí, efectivamente nunca se cumplieron, llegaron a regir, pero no llegaron a tener legitimidad en la población y solamente fueron hojas de papel, ¿no? Escritas. Muchas veces se dice que las constituciones, como la del 93 o la del 79, fueron semánticas porque no se cumplían en la práctica. Bueno, el hecho de que no se cumplan dentro de los conflictos que existen en la población, en el desarrollo o en las relaciones de poder, pueblo, poder político, fuerzas, factores reales, factores formales del poder, grupos de interés, grupos de presión, toda la gente que está relacionada de manera a veces caótica, pero participando y dinámica. Una cosa es que esos conflictos en la práctica vulneren lo que dice el texto constitucional, pero otra cosa es que no existan mecanismos para resolver los conflictos. Mecanismos para resolver los conflictos existen. O sea, por ello no quiere decir que la Constitución sea solamente una hoja de papel. Que lo querramos ver como una hoja de papel, porque no podemos defender nuestros derechos o porque no nos son escuchados, eso es otra cosa. Pero ¿existen mecanismos? Sí, existen mecanismos. Pero hay factores que intervienen en los cuales ponen barreras, cortapisas para un ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Pero existen los caminos. Hay que usarlos y bueno, hay que defender siempre. La defensa de las normas constitucionales no es de un día, pues no, de un problema político que hubo, Vizcarra, Merino, el Congreso, la mayoría del Congreso, etcétera. Esos conflictos existen, pero no solamente ahí se defiende la Constitución, sino en el día a día con cada uno de los conflictos que puedan generarse en la sociedad, para darle dinámica a ese texto constitucional que buscamos que se defienda. Y hay muchos casos en los que efectivamente ha sido defendido de manera efectiva esos derechos fundamentales o la existencia de las instituciones políticas. Eso es lo que importa. Si no, por ejemplo, el caso que les mencioné, ¿no? de Ana Estrada, ella hubiera perdido en el Poder Judicial por tratar de llevar su caso para resolverse, para que le permitan la muerte digna a través de un médico que le administre algún medicamento que le diga hasta aquí nomás llegaste porque ya no queremos verte sufrir. Eso, si no hubiera habido una acogida judicial, probablemente era un caso de un derecho ciudadano que hubiera tenido una barrera, pero tuvo un camino, se le dio un camino y el camino ha sido eficaz. Vamos a ver cómo se va a ejecutar esa sentencia ahora, dolorosamente, pero se ejecutará esa sentencia. Entonces hay caminos que están establecidos en la Constitución. Lo que nosotros tenemos que hacer es darle movimiento, darle dinámica a esos caminos. Eso es lo que tenemos que hacer a través de estos mecanismos. Muy bien, vamos a dejar acá esta parte del video porque después vamos a pasar a ver este tema que había quedado pendiente, que les decía, la modificación de la Constitución de acuerdo a las normas que este texto de 1993 establece, para saber de qué manera, cómo hacemos para cambiar la Constitución, cómo está establecido estos mecanismos en la Constitución del 93, porque buscar un camino que esté por fuera de esas normas constitucionales vigentes implicaría una infracción constitucional o en algunos casos hasta un golpe de Estado. Que se puede dar, por supuesto, se puede dar. En el Perú, ¿cuántos golpes de Estado no han visto?
veces con buenas intenciones, a veces con no tan buenas intenciones, pero se puede dar un golpe de Estado o infracción a la Constitución y probablemente conflictos por esa infracción a la Constitución, pero se pueden dar. Pero el camino está establecido, el camino está establecido. Y si se quiere usar ese camino, que es legítimamente formal, quizá no tan legitimado, pero legítimamente formal, tiene que usarse. Si se usa otro mecanismo, el tiempo dirá si se legitima después ese golpe de Estado o esa infracción constitucional. El tiempo lo dirá, porque ya les he dicho que los cambios constitucionales en el Perú y en varios países de Latinoamérica nacen a partir de crisis políticas. Crisis políticas. Viene una crisis política, viene un líder mesiánico y dice, no, puede ser un militar o no, dice, hay que cambiar esta constitución, nuevo pacto social, el pueblo tiene que pronunciarse, el pueblo hace cambio, y se hace cambio en medio de esa crisis política. Eso es lo que ocurre normalmente. Vamos a detenernos acá y nos vemos en esta sesión que viene para evaluar lo que significa la modificación constitucional. Gracias, muchachos.